¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos a través de la pantalla de Palenque TV. Soy Jaime Albarracín para hablar de finanzas personales, para hablar de temas de interés de la población en términos económicos. Hoy con un invitado de lujo. Tenemos la presencia, la participación del licenciado Alberto Bonadona, quien es especialista en temas de pensiones, de jubilación. Y lo hemos invitado a propósito de este asunto ligado a este debate que se ha iniciado sobre la jubilación a los 65 años. Si es pertinente jubilarse antes o no, y qué requisitos también tendremos que cubrir para poder optar a este beneficio. Licenciado, un gusto saludarle, un placer que esté acá. Voy con esta primera pregunta entonces con usted. ¿Qué opinión le merece este debate que ha surgido a propósito de una jubilación a los 65 años? Jubilación que vendría siendo forzosa. Lo cierto es de que, esto aparentemente es una situación como la están mostrando, que favorecería al trabajador porque dice que se va a acoger al descanso y tanta cosa. Sin embargo, en el texto del borrador de ley o el proyecto de ley, lo que se dice es que se acogerá, o sea, lo ponen como una obligación. Entonces, en ese sentido es que se hace forzosa a los 65 años. Y pues ciertamente debe ser uno de los pocos países donde se está pidiendo trabajar más allá de los 65 años. Y la razón es muy simple. La razón es que el sistema ha favorecido lo que se viene a llamar, pero no es eso legal, en realidad no existe tal cosa, una jubilación anticipada. Pero digo, no existe tal cosa porque las personas se pueden jubilar a partir de los 58 años. Y a partir de los 58 años, esta jubilación pues se da de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que corresponde, pero solamente con el monto acumulado en lo que fue las AFPs y ahora en la gestora. Entonces, lo que uno ha acumulado le permite a la persona calcular, o ya a través de la instancia del administrador de pensiones, y ese cálculo es para pagarse a los 58 años. Si la persona decide hacerlo, porque si no lo hace a los 58, puede hacerlo más tarde y pues igual va a tener su monto acumulado y podrá aumentarse un poco más, pero no es una gran cosa que llega a aumentar la jubilación. Más por el contrario, una situación de este tipo lo que va a hacer es que si uno se jubila apenas cumple los 58 años, en el tiempo que va a ir ya cobrando, ese monto se va a compensar lo que aumentaría. Si uno se queda sin jubilarse, pues se va a más que compensar con el monto recibido como pensión. Ahora, ¿por qué cree usted que ha surgido esta propuesta? Algunos piensan que es porque hay mucha gente joven que está siendo lanzada al mercado laboral y que no está encontrando espacios en el mismo, y que este espacio está siendo ocupado por personas que tienen más de 65 años. ¿Qué opinión le merece esta situación? Bueno, a mí me parece un raciocinio bastante limitado, porque una persona, pongamos el sector salud, un médico que estudia al menos 30 años para sacar una especialidad, con esa especialidad lo que le va a dar a esta persona, ya más o menos que puede estar cercana, si ha empezado a estudiar, digamos, a los 20 años, está en los 50. Y esos 30 años que ha estudiado y a los 50 está empezando ya utilizando su especialidad y todo el tiempo que le ha tomado, pues la verdad que no le va a quedar mucho tiempo para acumular. Eso por un lado, pero por el otro lado, esta persona, si se jubila, pues no deja un vacío que es sencillo, porque la experiencia que ha adquirido es de un tiempo considerable, más aún lo que ha aprendido, pues no está dando paso directamente a una persona que recién está con su especialidad. Recuérdese que en realidad los médicos con la práctica es que van a aprender y van a poder atender mucho mejor a los pacientes. Entonces, yo lo veo falaz el argumento,
porque no va a ser directo. Ahora, podrá ser de alguna manera más directo en el caso, digamos, de profesores universitarios. Pero aún así, no es lo mismo tener a un joven que empiece a enseñar una materia y otra cosa es tener a un profesor que, pues precisamente, a partir de los 60, 65 o más años, es cuando está en el momento más particular de lo que conoce y de lo que puede enseñar. Entonces, no es tan exacto. Por otra parte, no es lo más importante. A ver, pensemos. Debería crecer pues el aparato productivo como para absorber a la gente que ingresa a la fuerza laboral y no es desplazando a los viejos para que entren los jóvenes. O sea, eso quiere decir que el aparato productivo no se está expandiendo para nada y tienen que hacerle campo sacando a los viejos. Esa es una ridiculez. Y no solamente una ridiculez en el sentido de que ya los mayores tienen más experiencia y conocimiento, sino en el sentido de que si hay algo que debe preocuparse tanto el gobierno como los sectores laborales es de abrir nuevas fuentes de trabajo, pero por una ampliación, por un ensanchamiento de la base productiva. De esa manera, sí sería lo correcto que exijan mayores fuentes laborales, pero no crear empleos sacando a los más viejos. Correcto. Me parece ridículo. Usted tiene mucha razón y le digo esto porque hay médicos que obviamente van cobrando mayor sapiencia en función al tiempo que tienen desarrollando su medicina, como ellos mismos dicen. 3/4 de lo mismo con los maestros. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con, le pongo este otro ejemplo, obreros? Y tomando en cuenta lo que usted nos acaba de decir, también es que se ha estancado el aparato productivo, ya no hay más espacio de fuentes laborales. ¿Cómo ve usted estos dos temas? Bueno, lo mismo ocurre con obreros, más aún, si estamos hablando de obreros que trabajan en condiciones insalubres, ellos pueden jubilarse antes y están dejando, y más aún se van a ver, de acuerdo a su estado de salud, puede ser que se vean obligados a dejar. Un minero que trabaja interior mina, con toda certeza no va a querer que se le prolongue más tiempo porque pues sus pulmones han sido destruidos en una mina. Entonces, esa persona como obrera puede dejar el espacio a otro. Pero tampoco es una cuestión que estemos hablando de grandes números. Entonces, son muy pocos números que se van a quedar para que entre nueva gente. Nosotros deberíamos estar pensando alrededor de 200.000 individuos que llegan a la edad de trabajar, digamos, de 18 años para arriba, y son más o menos entre, digamos, 200.000, para redondear la cifra. Entonces, es en esa medida que debe el aparato productivo abrirles, pero no empujando a los viejos, pues no, me parece una sandez. Ahora, el espacio que tiene que generarse es produciendo más, generando nuevas industrias, impulsando las nuevas industrias, permitiendo al sector privado que pueda generar esas industrias, no ocupando su lugar. Entonces, la situación es totalmente distinta cuando se piensa en que lo más importante es ampliar la base productiva y no sacar a los más viejos de la forma que plantea este proyecto. Parece una paradoja, ¿no es cierto? En países como Europa, por ejemplo, en Francia, en Bélgica, se ha ampliado más bien el margen en términos de la edad de jubilación. Antes se jubilaban a los 60, ahora tienen que esperar a los 65 años y grandes protestas en esos países. Pero aquí está sucediendo a la inversa, ¿no es cierto? ¿Qué opinión le merece esta circunstancia? Bueno, la razón simple es que cuando una persona se jubila sobre la base de sus ahorros privados que ha guardado en la AFP y ahora la gestora, y ambas entidades reciben ese dinero, lo invierten y con eso se jubilan de acuerdo a la ley a los 58 años. Pero la misma ley permite a esas personas, esos trabajadores, continuar trabajando. Si solamente vivieran con lo que van a recibir de pensión, pues van a caer, digamos, una persona que gana 10.000 bolivianos, no tiene acceso a la renta solidaria. Lo que va a acabar esa persona posiblemente es ganando 2.000 bolivianos de pensión, o sea, de 10.000 a 2.000. Si uno gana 15.000 o 20.000, puede acabar con 3.000, 3.500. Y bueno, esa es una pensión verdaderamente de una caída profunda a estas personas que han estado ganando más de 7.500 bolivianos. Ahora, veamos la cosa.
estas personas que continúan trabajando van a dejar de aportar al fondo privado. Entonces, si están ganando, digamos, 15.000 bolivianos, están aportando 1.500 para la vejez. Van a dejar de aportar eso. Los 15.000 eran menos 1.500, 13.500. Pero su pensión es de 2.000, entonces va a ganar ahora 15.500. Suponiendo que no hay ningún otro tipo de descuentos. Bueno, entonces ganando ahora 15.500, esa persona lo que va a pensar es que si puedo seguir trabajando, recibo la pensión, ya no aporto para mi vejez, pues me quedo trabajando. Y en el momento que esa persona, si le obligan a jubilarse, de 15.000 bolivianos que está ganando, va a acabar ganando pues los 2.000 bolivianos de pensión. Podrán ser 3.500, pero no más, no va a ganar más, salvo algún caso muy particular donde la persona ha podido ganar mucho más dinero, pero ha acumulado también. Si una persona que está trabajando normalmente va a llegar a acumular en el tiempo que ha sido el sistema más o menos entre 300.000 y 500.000 bolivianos. Con 500.000 bolivianos acumulados, la pensión es de 2.500 bolivianos. Entonces, se ha acumulado 800.000 más o menos, es unos 4.000. Pero para recibir, digamos, un monto de 10.000 bolivianos de pensión, tendría que haber acumulado 2 millones de bolivianos en su cuenta individual. Pero eso además significa que ha estado ganando un sueldo más o menos equivalente a lo que gana el presidente de la República y por el tiempo, que sea por mucho tiempo, ganando ese nivel. Entonces llega a acumular esos 2 millones, pero son muy pocas personas. No, aún así, esa persona que está ganando esos 2 millones bajaría, diré, que está ganando, sí, ha acumulado 2 millones, pero posiblemente esté ganando 23.000, 24.000 bolivianos, va a acabar con 10.000. Bueno, puede ser que viva con eso, claro que sí. Sin embargo, dense cuenta de la proporción en que cae su ingreso si le obligan. Sí. Ahora, es más notable aquella persona que está ganando 10.000, 12.000 bolivianos y acaba con 2.000, 2.500 bolivianos de pensión. Entonces va a preferir esa persona continuar trabajando, ganando 12.000 más 2.500 de su pensión, 14.500. Si le obligan a jubilarse a esa persona, va a acabar con 2.500 y ya no va a tener los 14.500 que recibe. ¿Quién aceptaría esas condiciones? Claro, sería una cuestión medio irregular, pero fíjese, a ver, si comparamos esto de la jubilación con el promedio de vida que existe en Bolivia, según el último índice de desarrollo humano, habría crecido hasta los 73 años más o menos en el caso de los varones y hasta 77 en el caso de las mujeres, la esperanza de vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si me jubilo a los 8 es probable que vaya a disfrutar un poquito más de ese dinero, ¿no? Que está ahí, ¿o no? ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, a ver, lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, la esperanza de vida al nacer es de lo que tú estás hablando. No estoy seguro que llegue a los 73 años. Nosotros debemos estar, las mujeres están como en 70, 71 y los hombres en 70. O sea que no es tanto. Bueno, pero eso es al nacer. Al nacer uno tiene esa esperanza de vida. Pero las personas que logran superar esa barrera, y es un promedio ese, ¿no? Entonces, las personas que llegan a superar ese promedio son las personas que precisamente son las que más ganan, porque tienen asistencia médica, han comido mejor, pues tienen la posibilidad de vivir más allá de los 70 años. Entonces, y es las personas que están recibiendo pues una pensión más su sueldo, o sea, están recibiendo, digamos, 15.000 de sueldo más 3.000 de pensión, reciben 18.000. Bueno, esas personas van a vivir al menos hasta los 80, 85 años, si no más. Pero digamos que sea 80 años. Si se han jubilado a los 58, están cobrando toda la plata que han acumulado en la AFP y ahora la gestora y están cobrando su dinero y con eso se están jubilando. Pero la caída del ingreso más la pensión me parece muy difícil que sea aceptada por cualquier persona que considere mínimamente su jubilación y que aún ahora se la va a obligar a realizar. Sí, le decía le señalaba este indicador que lo acabo de revisar, salen datos macro y es un portal que habitualmente maneja cifras
de una manera muy seria. Pero bueno, ¿usted aconsejaría entonces a una persona jubilarse a los 58, más allá de esta, podemos decir, polémica que ha surgido en el ámbito de la jubilación? Bueno, la polémica de los 65 años es una polémica que espero yo, cuando llegue ya a senadores y la traten seriamente, pues la dejen de un lado porque no tiene mayor sentido. Porque lo que tendría que haber cambiado, ni siquiera un proyecto de ley, sino simple y llanamente un decreto supremo, de acuerdo a la propia ley 65, que solo exige un decreto supremo, es cambiar la escala del Fondo Solidario y no cambiar la ley, como se quiere hacer, para colocar esta exigencia de los 65 años, que es una respuesta política, porque es la Central Obrera Boliviana que dice, bueno, hay que hacer campo a los jóvenes. Bueno, la Central Obrera Boliviana debería exigir que se amplíe más bien la producción, que el Estado empiece a preocuparse de la producción y que haga mejores inversiones y no lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Aconseja jubilarse a los 58 años? Sí, yo aconsejo que las personas se jubilen claramente y continúen trabajando. Pero la jubilación per se, retirarse a los 58 años, cuando se tiene todavía no solo la fuerza, sino también la voluntad, pues le aconsejo que se jubile, continúe trabajando, porque va a mejorar su ingreso en el monto de la pensión. No es una cosa de locos, pero esa es la situación que permite precisamente la jubilación a los 58 años con el dinero que uno ha acumulado en las AFPs y ahora en la gestora. Para ir redondeando ya la idea y el tema, y por supuesto también la entrevista, agradeciéndole una vez más su participación. Vamos a ver, hay personas que han trabajado desde muy jóvenes, ¿no es cierto? Y que ya han cumplido el número de cotizaciones que exige la ley, 1, y 2, que de repente tienen, vamos a ver, unos 55 años y han aportado permanentemente. Reitero otra vez, con el número de cotizaciones. ¿Le recomendaría a esta persona, por ejemplo, ir a la gestora y decirle, oiga, me quiero jubilar y ya no más? Sí, insisto, esa persona que tiene 55 años, si es mujer con 3 hijos, puede jubilarse a los 55 años. Los hombres, solo a los 58 años. Pero esa persona, mujer de 55 años con 3 hijos, hombre de 58 años, con el número de hijos que tengan, interesa, pero sí, lo mejor es que vayan y se jubilen con los fondos que tienen acumulado en las entidades que han administrado ese dinero. Pero que continúe trabajando, eso es lo que yo aconsejaría. Muy bien, jubilarse pero seguir trabajando. Nos quedamos con ese consejo también. Muy gentil, muy amable, licenciado, en este nuevo ciclo que hemos iniciado aquí en Palenque TV. Ha sido un lujo tenerlo a usted. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Jaime. Hasta luego. Así hemos dialogado entonces con el licenciado Alberto Baradona, muy conocido en el medio, en el foro de economistas, en la sociedad paceña y boliviana, por siempre los criterios muy amplios, muy serios que él nos proporciona. Y por supuesto, reitero otra vez, ha sido un gusto enorme tenerlo aquí en la pantalla de Palenque TV. Muchísimas gracias a él. Nosotros vamos a continuar con una nota que me ha parecido muy importante, que ha surgido en esta semana y que tiene que ver con una evaluación al gobierno de Javier Milei. Javier Milei, que ha llegado al poder en Argentina con una propuesta de quitarles o restarles, si usted quiere, todos aquellos privilegios a lo que él mismo denominó en su momento la casta. Pero parece que la casta sigue viviendo muy bien y es el pueblo argentino el que está sufriendo, porque se han hecho recortes en educación, en salud, se han hecho recortes en términos de la cultura, por ejemplo, que era muy amplio, ¿no es cierto? Las personas de la tercera edad, a propósito de jubilación, no le están pasando nada bien porque han encarecido los precios de los fármacos que en algunos casos requieren. Bueno, aquí va esta evaluación de los 100 días del gobierno de Milei en la Argentina. Pasaron 100 días desde la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor. El mandatario llegó al poder el 10 de diciembre en medio de una dura crisis económica y una inflación galopante, prometiendo combatir el aumento de precios, destruir a lo que califica de casta política y cortar con una motosierra el tamaño del Estado. Esperamos todo lo mejor, no va a ser fácil, pero sé que él lo va a lograr, Así que
muy pronto vamos a tener el país que siempre soñamos. Apenas asumió, Milei suspendió las obras públicas, no renovó los contratos estatales, redujo los ministerios a la mitad, liberó los precios y los contratos de alquileres y devaluó el peso más de 50%. Hubo también recortes en el presupuesto de universidades, el apoyo estatal al cine y la investigación en ciencia y tecnología. En estos 100 días recompuso las reservas brutas del Banco Central y consiguió superávit financiero en enero y febrero, algo inédito desde principios de 2011. La inflación, que fue de 25,5% en diciembre, se redujo a 13% en febrero, cuando de todas formas sumó 276% anual. La contracara de este ordenamiento económico es la tensión social, alimentada por despidos y aumentos de precios y de las tarifas de servicios públicos por la quita de subsidios. Y así, viendo precios, porque en realidad hay un fuerte aumento. Yo lo sentí así, soy una clase media baja, podría decir, así que sí, se siente. Los medicamentos aumentaron 40 puntos porcentuales más que la inflación general, lo que provocó una caída descomunal de sus ventas. Muchos debieron abandonar tratamientos crónicos. Y con la promesa de auditar el sistema, se suspendió el envío de alimentos a los cerca de 40.000 comedores comunitarios. El desabastecimiento que hay en los comedores populares, el hambre, la miseria en los barrios es terrible. Hoy vinimos acá a reclamar porque hace más de 4 meses que no nos entregan la mercadería a los comedores populares y los chicos se están necesitando. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, entre diciembre y febrero el porcentaje de población en la pobreza aumentó del 49 al 57,4%. La clase media siente el golpe. Esta enfermera de 39 años debió cambiar a sus hijos de una escuela privada a una pública por el incremento de los precios en las cuotas. También suspendió cualquier actividad recreativa que implique un gasto. Tenías más seguridad. Llegabas a fin de mes, podías dártelo algunos gustos, comprarle a tus hijos lo que querían, lo que necesitaban. En este restaurante también sienten la pérdida del poder adquisitivo. El ritmo de gente que había hace 3 meses era tal vez el doble del que hay ahora y eso se siente un montón, se siente en nuestros sueldos. El corazón del plan de Milei para desregular la economía argentina está en un megadecreto para derogar o modificar más de 300 normas y en una ley ómnibus con más de 600 artículos. Pero los dos proyectos sufrieron reveses en el Congreso, donde el pequeño partido de Milei es minoría. La ley ómnibus fracasó en febrero en el debate de diputados y el megadecreto fue rechazado la semana pasada en el Senado. Ahora los diputados deben revisar una versión modificada de la ley ómnibus y tomar la decisión final sobre el megadecreto. Mientras, en las calles, organizaciones sociales protestan periódicamente contra las medidas de ajuste. El gobierno responde con la policía impidiendo los cortes de tránsito, mientras Milei, con una popularidad cerca de 50%, pide paciencia y confianza. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Más adelante les propongo una entrevista para hablar de los emprendimientos en las redes, para hablar de emprendimientos en el ámbito digital con un entrevistado también de primera línea, quien nos va a estar comentando sobre estos asuntos. En este segmento, sin embargo, quiero compartir con ustedes algunos temas que han marcado la agenda económica de nuestro país. Uno de esos asuntos tiene que ver con la comercialización de gasolina a través de los surtidores, gasolina mezclada con biocombustibles, con etanol, por ejemplo. Un debate que ha surgido y que ha tenido estas características. Al decreto 5135, que ha sido emitido la semana pasada, del cual hay algunos comentarios y sobre todo algunas distorsiones de lo que significa este decreto. Quiero aclarar públicamente de que el decreto se refiere a la ley 1098, a la reglamentación de la ley 1098 de septiembre del año 2018. En esta ley se establecen proporciones
de aditivos, en este caso mezcla de etanol anhidro hasta el 25%, pero también se refiere en otros aspectos al tema del biodiesel y finalmente también a la importación o a las mezclas de flex fuel. Creo que hay una malintencionada desinformación a la población a este respecto, indicando de que inmediatamente nosotros vamos a mezclar las gasolinas arriba del 15, 20, 25%. Quiero ser muy claro y enfático en este punto. Las mezclas que hoy se hacen hasta el 12%. En el resto de países de la región, evidentemente cada país tiene mezclas en distintas proporciones. Por ejemplo, en Paraguay las mezclas que se vienen realizando están inclusive hasta el 25%. Brasil tiene una proporción similar, 20-22%. Y en nuestro país estamos con el 12%. Hemos sido bastante cuidadosos porque hemos visto también y hemos tenido análisis dentro de laboratorios y YPFB a partir de la empresa YPFB Refinación realiza este tipo de pruebas y lo hace evidentemente de manera continua para ir lanzando al mercado gasolinas que tengan una característica muy, sobre todo muy confiable para el usuario, para la gente que utiliza su vehículo. Otro tema de interés económico-social ha sido el referido al incremento salarial. Todavía continúan las negociaciones, así por lo menos se ha denominado, ¿no es cierto?, entre gobierno y la Central Obrera Boliviana, que viene siendo el agente que permanentemente negocia este aspecto con el Poder Central. Pero bueno, el tema es que ha surgido una posición desde el empresariado nacional, esta vez a través de la Cámara Nacional de Industrias, por ejemplo, que ha señalado que un incremento salarial en esta gestión 2024 sería nocivo para emprendedores, para quienes se dedican a esta actividad. Esta es la posición de los empresarios. El punto de partida del análisis que hemos realizado converge fundamentalmente sobre el hecho de que actualmente existe un deterioro de las condiciones económicas tanto nacionales como internacionales. Y en ese contexto, la Cámara Nacional de Industrias considera que fundamentalmente se debe demandar al gobierno central incentivos y apoyo a la producción hecho en Bolivia antes que hablar del incremento salarial. En ese contexto, distinguidos colegas, el gobierno central se encuentra negociando con la Central Obrera Boliviana el incremento salarial 2024 sin dialogar con el sector privado. Asimismo, nosotros consideramos en la evaluación que les vamos a presentar que el incremento salarial va a impulsar la recesión económica. Y este es un elemento realmente relevante para la economía y el conjunto de actores económicos. Y no solamente va a impulsar la recesión económica, sino que también va a impulsar la inflación y va a promover el contrabando, lo cual va a generar una pérdida de inversión y pérdida de empleos en la economía boliviana. Acto seguido a este posicionamiento en torno al incremento salarial ha surgido el de los fabriles, quienes han dicho que no van a permitir no tener un incremento salarial en esta gestión. Fíjese usted en esta correlación de discursos, de negociaciones, de poder, si usted quiere, desde 2022 y mucho antes, pero voy hasta 2022, el empresariado ha puesto distintos, ¿no es cierto?, podríamos decir factores o elementos que impedirían que haya un incremento salarial. Nunca han sido atendidos. Podemos ir muchísimo más atrás, pero nunca han sido atendidos. Por el contrario, sí han existido incrementos salariales en distinta proporción. Pero bueno, ¿qué pasará este 2024? Lo más probable es que sí haya un alza salarial. ¿Cuál será el porcentaje? Eso todavía está por ver. Es preocupante para nosotros, para los trabajadores. Lamentablemente siempre se van a pronunciar estos empleadores, aunque no serán en su totalidad, pero son que buscan siempre intereses, particularidades que tienen ellos los empleadores. Pero como trabajadores nosotros, que hoy en día ganamos un mínimo nacional que no es suficiente, por eso los trabajadores rechazamos
esta posición que han declarado el día de ayer los empleadores. Por eso los trabajadores en este momento estamos en un estado de emergencia a nivel nacional y asimismo vamos a convocar un ampliado nacional de nuestra Confederación General de Trabajadores Fabril de Bolivia, porque no podemos permitir, porque día a día que van subiendo la canasta familiar y los empleadores pretenden seguramente congelar lo que es el incremento salarial. Para nosotros ni siquiera es un incremento salarial, solamente es una reposición, unos cuantos centavos. Tiene que haber, y nosotros vamos a pelear por nuestras reivindicaciones de todos nuestros compañeros. Sí, seguramente ya nos convocarán, ¿no? Nuestro gobierno central y la comisión correspondiente nos comunican estos días, seguramente ya se va a instalar la contrapropuesta que nosotros ya habíamos planteado, ¿no? Lo que son incrementos salariales, el mínimo nacional y el haber básico, seguramente tal vez no es suficiente, siempre nosotros nos vamos a pronunciar el sector fabril porque ganamos un mínimo nacional. Uno de los debates importantes que ha sostenido el país desde hace muchos años tiene que ver con el uso de biotecnología en el proceso de producción agrícola, sobre todo en lo que tiene relación con el uso de transgénicos, es decir, esas semillas genéticamente modificadas que no tienen o no sufren los embates de la naturaleza como otras que por supuesto tienen un componente muchísimo más natural, si ustedes quieren emplear ese término. Bueno, ha habido charlas, conversaciones, negociaciones en términos de gobierno y empresarios a propósito de esa apertura que se ha venido dando en las conversaciones entre ambos, ¿no es así? Biotecnología en la producción, pero no solamente está ligada la biotecnología al uso de semillas transgénicas modificadas genéticamente, como hemos dicho, sino también al uso de etanol, por ejemplo, que es parte de los biocombustibles. ¿No es cierto? Bueno, aquí algunos de los alcances de las conversaciones. Es importante mencionar que es importante lograr el incremento de la productividad agrícola. Esto va acompañado también de otros ministerios que son importantes y estratégicos en esta meta, y tiene que ver particularmente con la utilización de biotecnología en lo que corresponde para la producción, para el incremento también de biocombustibles. Es algo con lo cual se vienen trabajando en distintas mesas técnicas, pero también es algo que requiere posibilitar no solamente el desarrollo regulatorio, sino también las condiciones que se pueden generar en el marco de la generación de alianzas desde el punto de vista público del Estado, pero también del punto de vista privado, y para ello hay varios temas ahí que son importantes de garantizar. Uno es lograr, por un lado, que esta biotecnología, que esta transferencia que hoy por hoy se tiene que adaptar en el país, sea amigable con el medio ambiente. Y el otro aspecto también tiene que ver con el desarrollo de tecnología nacional. Creemos que la reunión ha sido muy beneficiosa. Y se cierra esta semana informativa, económicamente hablando, con un asunto que también llama mucho la atención, la calificación sobre la economía, riesgo, país, que permanentemente están realizando calificadoras internacionales sobre la economía boliviana. Ha surgido hace poco una nueva que por supuesto no es muy alentadora. Desde el empresariado cruceño se ha señalado que ya básicamente se estaría desnudando la crisis económica que hay en el país. Es tanto así, desde el gobierno se dice que no, que se están haciendo todos los esfuerzos para mantener precios, para que no haya inflación, para que la gente no sufra por combustibles, en fin. Vamos a escuchar esta posición que definitivamente también está marcando este debate sobre la situación, el estado de la economía en Bolivia. Muy bien, Moody's se ha pronunciado ratificando en realidad la calificación porque tiene que evaluar en este primer trimestre si vamos a mantenernos con la calificación brindada o si esta va a disminuir, ya que la economía boliviana está en una contracción según ellos. Para nosotros ya hemos entrado en crisis y es necesario de que de parte del gobierno se sepa si se va a poder cumplir con la deuda que tenemos en este momento, que es lo que en realidad le está preocupando a la calificadora. En realidad lo que está diciendo es que nuestra
balanza de pagos está negativa, tenemos una balanza comercial negativa de la misma manera y es lo que pone en riesgo esa capacidad de pago que tiene que tener el Estado para las obligaciones que ha contraído en el mercado internacional. La verdad que el tema de los hidrocarburos ya sabemos que está disminuyendo bastante y que posiblemente en 2 o 3 meses se vaya a acabar, ¿no? Entonces tienen que haber alternativas para poder paliar esa falta de producción y esa falta de cumplimiento de contratos que vamos a tener con Argentina y con Brasil. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos con una nueva entrevista aquí en Economía para Todos. Otro invitado muy especial en esta oportunidad, un profesional que tiene una maestría, lo que se llama en el mundo profesional un MBA, ¿no es cierto? En términos de informática, también administrativos. Tiene una experticia muy amplia en términos de lo que representa también el manejo informático de las redes sociales. Así que ya saludo cordialmente a Ronald Rocha. Ronald, un gusto, un placer que estés aquí nuevamente en Economía para Todos en este nuestro nuevo ciclo, y te hemos invitado para que nos puedas hablar un poco con relación al uso, por ejemplo, de aplicaciones, de redes sociales para los emprendimientos. Voy entonces, Ronald, contigo con una pregunta. Ronald, ¿cómo ha evolucionado al momento el uso de las aplicaciones para esto que mucha gente hace, emprender por cuenta propia? Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación, Jaime. El uso de las aplicaciones, la tecnología, en realidad ya se ha vuelto inminente en todo contexto, no solamente en el día a día. El no tener un celular significa ya no tener las posibilidades de trabajar. Y lo propio pasa con las empresas. El no basar su estrategia comercial en función a las tecnologías, principalmente redes sociales y aplicaciones, es no existir en el mundo digital, es no existir en el e-commerce, es no poder hacer la transacción online que te permite estas plataformas por medio de pasarelas online, sitios web, redes sociales, y tener una cercanía mucho más directa con nuestros clientes y también con nuestros proveedores. Es fundamental el tener herramientas que puedan soportar toda esta operativa, desde la compra de insumos hasta la llegada del cliente final. Voy a ir con esta comparación que puede resultar para algunos muy obvia, ¿no es cierto? Cuando uno a una tienda, tiene una particular experiencia en esa tienda. Este mundo digital está permitiendo ahora esa experiencia, es decir, es que a partir de esta relación también es que se usa tanto las aplicaciones para, como tú has dicho, por ejemplo, los e-commerce, las ventas directas, todo aquello. Por supuesto. El tener las tiendas online te ayuda bastante, pero no solamente es suficiente tener un sitio web con una cesta digital para poder cargar. Tienes que integrar muchos otros aspectos, como es el pago online. Puede ser por herramientas que ya están construidas para poder tener pasarelas de pago. Tienes que integrar algunos medios de pago, incluso en tus redes sociales, para poder interactuar. Tienes que hacer uso ya de muchas cosas que ya están construidas. No vas a inventar la pólvora. De hecho, ya hay muchas cosas que están armadas. La idea es estar actualizado en función a las aplicaciones que te puedan servir para diferentes contextos. Puede ser incluso para la comunicación entre tus clientes o dentro de tus colaboradores y proveedores, para armar charts o dashboards para poder organizar actividades dentro de tu empresa, y finalmente también para que el cliente se pueda sentir mejor atendido, pero de manera virtual, y que pueda ser acompañado en cada etapa del proceso. Ahora bien, esto también implica que se pueda usar de una manera efectiva, real, para el posicionamiento de marca, por ejemplo. Si yo estoy haciendo hamburguesas, La Rica Vaca, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Me podrá servir para aquello fundamentalmente? Tenemos un montón de herramientas que nos permiten hacer esto. Hacer correos personalizados para poder darnos a conocer desde nuestra marca. Si vas a hacer una empresa, cualquiera que fuere, es importante tener, por ejemplo, tu perfil en LinkedIn.
Ahí, y no solamente es para publicar perfiles profesionales, sino donde las empresas también se pueden dar a conocer y puedes hacer muchas publicaciones que estén relacionadas al producto o al servicio que tú estás proponiendo. Otras herramientas que son fundamentales tenerlas en cuenta cuando tienes tu sitio web o tus redes sociales son aquellas que, por ejemplo, te permiten ver cuál es el posicionamiento de tu marca o de tu sitio en función a determinadas palabras claves. Este puede ser Google Analytics, puede ser SEMrush, puede ser Motomo. Hay diferentes estrategias que incluso están basadas en inteligencia artificial para conocer cuáles son los patrones que sigue el cliente, el público, para que tú puedas mejorar tu estrategia comercial. Ahora bien, se habla a propósito de esto que tú dices, la inteligencia artificial, los bots que también se conocen, ¿no es cierto? Se estará deshumanizando un poco esto de la relación cliente-vendedor. Te lo pongo en esos términos. ¿Hay este aspecto a tomar en cuenta? Lo que pienso que más bien en contraposición, el ser humano está tendiendo a ser menos empático cuando tiene una atención directa con el cliente, y los bots están capturando mejor las sensaciones de las personas para poder dar una mejor respuesta. Esto a través ya de mensajes predictivos, hacen una recopilación de la información y van capturando la información de todos los clientes, de los usuarios, y van generándose algoritmos que lo hacen de manera más personalizada la atención. Entonces ya con la inteligencia artificial, la inmersión de los bots en los sitios web, en las redes sociales, incluso el cliente se siente mucho mejor atendido con un chatbot que le da respuestas mucho más puntuales que el estar haciendo colas, estar siendo atendidos en las grandes empresas o incluso en la banca en general. Entonces, esto está cambiando el paradigma de cómo es que se está manejando todo esto, y resulta interesante. Hay muchas herramientas que pueden ser incluidas en tu negocio. Algunas que puedo dar a conocer, por ejemplo, es una GivoChat, otra que es UserLike, que es igual, como te digo, lo pueden integrar no solamente en tus plataformas web, en CRMs, correos electrónicos, en tu sitio web, también en redes sociales como Telegram y Facebook. Entonces, sí son ofertas interesantes que en la mayoría de los casos sí son de pago, pero que te permiten ahorrar costos y tener un mejor servicio hacia tus clientes por medio de las redes sociales y tu sitio web. Bueno, para la gente que no conoce un poquito, un bot viene de robot, ¿no es cierto? Y el chatbot es la conversación que uno puede entablar con uno de estos sistemas robóticos. Pero bueno, a ver, en términos de la monetización que uno puede lograr utilizando las aplicaciones, ¿cuán factible es? ¿Ha evolucionado esto en nuestro medio o todavía sigue siendo un factor que algunos sí aprovechan y otros no? De hecho, ya la parte del marketing tradicional ha cambiado, el paradigma ha cambiado completamente. Si no existes en redes sociales, e incluso si no tienes un TikTok, un sitio web, no tienes el impacto que lo tenías cuando publicabas alguno de tus servicios por un medio de prensa. Entonces, es ahí donde se ve realmente la monetización, haciendo el uso de las redes sociales y también de las aplicaciones. Incluso te da las posibilidades de poder ver resultados de cómo ha llegado o cómo ha impactado una determinada publicación. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer por la misma plataforma de Facebook. Cuando haces una publicación, cuando das a conocer un servicio, te da como resultado o como reporte cuál ha sido el impacto, cuántas personas han estado interesadas en este producto en particular, cuántas personas han hecho clic y cuántas personas han adquirido el producto como tal. Y ahí es donde te muestra la monetización del resultado y el impacto que ha tenido esta publicación en particular. Ese es un ejemplo básico, pero sin embargo hay otras plataformas donde igualmente te pueden dar a conocer cuánto es que realmente estás generando como ingreso a partir del uso de estos medios digitales. Ahora bien, entonces debemos saber que el nuevo perfil del vendedor es el de el vendedor digital, es decir, aprovechando todo el conocimiento que tiene en un área específica, pero si no sabe manejar las redes, ahí se complica su vida. Pero no solamente las redes, ¿no es cierto? Hay otros espacios dentro del entorno digital que pueden ser muy útiles, ¿o no? Sí, puede ser el mejor vendedor
pero si no integras lo que es el ser un vendedor que sea empático, que entienda bien al cliente y que integre las tecnologías, no vas a tener un buen resultado. O sea, ya como tú indicabas, la manera de vender tradicional o el ser un vendedor de la forma tradicional ya no aplica en este medio. La idea es explotar bien las tecnologías, las redes sociales, las aplicaciones como tal que tenemos disponibilidad en las tiendas de los celulares, en las tiendas de las diferentes plataformas, pero a la vez no solamente es tener la herramienta, sino también saberla utilizar, pero con los conocimientos de los vendedores tradicionales. El conocer al cliente en detalle. Esto se hace por medio de ¿qué? La captura de logs, de eventos, de todas las acciones que realiza tu usuario dentro de la plataforma para poder predecir qué es lo que va a necesitar el día de mañana. Generar algoritmos que te permitan entender cuáles son las necesidades, las preocupaciones que tiene tu cliente en particular. Ser empático al momento de ofrecer un determinado servicio. Entonces, todos esos aspectos son claves y al momento de poderlo integrar con las tecnologías con las que te he mencionado, como por ejemplo puede ser Facebook, chatbots, aplicaciones en un medio web, es fundamental. Entonces es en ese sentido que vas a poder ser efectivo conjuncionando estas dos herramientas. Ahora, ya para ir cerrando la entrevista, Ronald, también entonces habrá que tomar en cuenta y mucho la personalización del producto y la innovación, tomando en cuenta que ya básicamente todo el mundo está tratando de ingresar a las redes, al espacio, al ciberespacio para poder vender. ¿Qué dices? Por supuesto, y esto lo vas a hacer por medio de la captura de la información. ¿Cómo vas a poder mejorar tu producto si no tienes un resultado de cuál ha sido el impacto con el que has llegado a las personas? Entonces, es importante que cuando tú plantees o hagas el uso de un medio digital, desde un principio hagas la planificación de contar toda la información posible desde el momento en que el usuario accede a tu sitio web o accede a tu aplicación. Vayas capturando todo momento, cuánto tiempo se queda en tu sitio web, cuántos clics hace en una determinada imagen, o cómo ha revisado, cuánto le ha servido la información textual que tiene al lado de una imagen del producto como tal. Es en ese sentido que te va a servir bastante toda esta información, que luego va a ser traducida. Primero se va a registrar en una base de datos, luego a través de la minería de datos o el análisis de datos, se va a traducir esto en dashboards, es decir, interfaces que te van a poder y te van a permitir, mejor dicho, entender cuáles son las mejoras que tú puedes hacer a tu producto o servicio, ¿no? Entonces es importante estar capturando constantemente la información a partir de la vivencia que tiene tu usuario dentro de la plataforma. Esto, pero hay una delgada línea, hay que ser muy cuidadoso. Puedes ir capturando toda la información, pero sin ser demasiado intrusivo. Lo que ocurre con Facebook, por ejemplo. Constantemente estamos bombardeados con anuncios por alguna búsqueda que hicimos en Google, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que es una herramienta bastante intrusiva. Entonces tienes que ser bastante equilibrado en este aspecto para que tú puedas capturar esta información y puedas personalizarla de tal manera que la experiencia de tu cliente sea mucho más efectiva, sea mucho más agradable al momento de usar tus herramientas. Que no haya cosas muy complicadas, que no haya un tecnicismo que no son necesarios para el cliente final. Que sea lo más fácil e interactivo e intuitivo para el usuario y el cliente final. Y en términos de innovación, ¿cómo nos ayuda? En términos de innovación, yo considero que es importante validar las tendencias, estar siempre al pendiente, no situarnos en un producto clave que nos funcionó y quedarnos ahí sin hacer adecuaciones o cambios. Ocurre eso en empresas o en corporaciones, en grandes empresas que no hacen un relevamiento del mercado como tal. No es bueno descuidar a la competencia. La competencia siempre puede marcar un hito para que nosotros podamos mejorar o nosotros traer algo completamente innovador que pero hemos encontrado en otro sitio o en otro lugar y que podamos darlo y que podamos acercar esta innovación hacia el cliente. Entonces tenemos que estar en constante búsqueda y en constante actualización. No dejemos que nos pase lo que ocurrió, por ejemplo, con Kodak, ¿no? Que era una empresa que no se supo adaptar al momento para poder llegar a la fotografía digital. Tenemos que
ver las tendencias a nivel mundial, actualizarnos, ver, estamos viviendo ya un mundo completamente globalizado sobre las tecnologías, o sea que estamos al alcance de las nuevas tecnologías que están saliendo y están emergiendo en distintos lugares. Es el momento de poder actualizarnos en función a qué. Hay ferias, hay seminarios, hay congresos sobre la tecnología o sobre un producto en particular que los puedes utilizar y los puedes explotar directamente desde ya tu computador. No necesitas estar en un sitio remoto para poder adquirir esa tecnología o ese producto. Muy bien, muchísimas gracias, Ronald. En una próxima oportunidad esperemos hablar contigo sobre esto que nos acabas de comentar y que es muy importante hoy por hoy, que es la minería de datos, por ejemplo, es decir, cómo podemos ir escarbando en todos aquellos números que recibimos, cifras, en fin, en beneficio propio, en beneficio de nuestro negocio. Ronald, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Jaime. Un placer estar en tu programa. Chao. Muchísimas gracias, le decimos al MBA Ronald Rocha, que ha sido parte hoy de Economía para Todos. Amigos, nosotros vamos a continuación, a propósito de esta entrevista que hemos desarrollado, a hablar de nuevas tecnologías de la información y comunicación, por ejemplo, en la educación financiera. ¿Qué tal? Vamos a ver. La inteligencia artificial está entre nosotros, avanza a punto tal que la política mundial discute qué hacer con ella. Primera resolución de la ONU en este sentido. Fíjense ustedes qué interesante y cómo muestran las cartas, en este caso la política mundial ante el fenómeno de la inteligencia artificial. Qué interesante la declaración de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, país que propuso un avance sobre la regulación de la inteligencia artificial. Hablo de Linda Thomas-Greenfield, que aseguró: tenemos oportunidad y responsabilidad de gobernar esta tecnología en lugar de dejar que ella nos gobierne a nosotros. Clarísima demostración de cómo el mundo y sobre todo los gobiernos están muy preocupados por los alcances que puede llegar a tener, y ya tiene, la inteligencia artificial, a punto tal que hoy la ONU aprueba su primera resolución para regular internacionalmente la inteligencia artificial. Lo que no queda claro es de qué manera la van a regular, cuáles van a ser las acciones en ese sentido. Han dado un primer paso, pero creo que esa frase es muy elocuente de la idiosincrasia que muestra el gobierno mundial o los gobiernos mundiales acerca de un fenómeno del avance de la tecnología que ya no se puede parar y que ahora, como no lo pueden parar, intentan regularlo, intentan controlarlo. Cerramos amigos esta edición de su programa Economía para Todos. Hoy hemos hablado sobre la posibilidad de esa jubilación a los 65 años tan debatida, tan polémica, que se ha dado en el transcurso de las semanas precedentes en nuestro país. Con esta entrevista que hemos logrado con el licenciado Alberto Bonadona, entonces podemos sacar algunas conclusiones. Bueno, Bonadona ha dicho, entre otras cosas, que lo que se debe ampliar es la base empresarial y que se debe ampliar también la base laboral para que haya más trabajo para nuevas generaciones, porque las rentas de jubilación que se perciben actualmente son muy, pero muy bajas y no permiten tener una subsistencia adecuada en la tercera edad, solamente dependiendo de lo que son las rentas de jubilación. Pero también hemos hablado sobre emprendimientos en las redes sociales, en el ciberespacio, y cuán importante es la innovación, uno, y dos, el generar empatía tecnológica, si usted quiere, con nuestros clientes. Empatía que se da en función de detectar los gustos de nuestros clientes en relación al negocio que nosotros tenemos. Así hemos abordado entonces estos dos ámbitos gracias a nuestros entrevistados. Soy Jaime Albarracín. Los espero en este próximo contacto con Economía para Todos. No olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.